En los primeros años de Río Grande, todo dependía del mar. Los barcos de los Menéndez conectaban a la ciudad con el mundo y la vida cotidiana se sostenía gracias a la solidaridad de los vecinos, que levantaban obras con donaciones. Trasladarse era una verdadera odisea, y en ese escenario, Adrián nos abre la memoria de aquellos tiempos fundacionales. Bueno, Adrián, qué alegría poder contar con usted, una persona que ha vivido todo el Río Grande prácticamente desde que nació Río Grande. Y usted, ante mi pregunta de quién generó o quién permitió el avance de Río Grande y su crecimiento, no dudó en decirme que era Menéndez. Sí, eso con seguridad, porque tenía 3 barcos chicos que venían de Punta Arenas y entonces toda la costa, y quería volver, estaba en Buenos Aires, quería volver a su casa, tenía que ir con los Menéndez, no había Ruta 3, no había movilidad. ¿Usted fue en esos barcos? No, yo nunca. Mi hermano sí ha ido, una vez decían que había tragado una tachuela, acá del piso, de esas tachuelitas filosas, y había un barco de Menéndez amarrado en el muelle en Río Grande, así que zarpó enseguida para Punta Arenas, lo llevó en un día y medio, estaba en Punta Arenas sacándose radiografías. Si yo en ese tiempo de la estancia compra una caja de grampas en Buenos Aires y dice, bueno, esto para Viamonte, para Viamonte, Tierra del Fuego. ¿Y qué hace con la caja? Y la tiene que entrar a los Menéndez en Buenos Aires, con el barco grande iba a Punta Arenas, en Punta Arenas lo pasaban a uno de los barcos chicos que le tocaba el turno venir acá, y vos del barco recibías la grampa de él. O sea, todo el comercio y hasta los temas de salud, como usted dice, lo solucionaban así. Sí, realmente era el transporte el único. Nosotros de chicos íbamos al colegio en Punta Arenas con mi hermano, con Tommy. ¿Por qué tenían que ir a Punta Arenas? Porque cuando CAP tomó el frigorífico, mi padre no quiso saber nada, tienen reformas de hacer, que él no estaba nada de acuerdo, y entonces nos retiramos. Y él decidió retirarse a vivir a Viña del Mar, a comprar un fondo en Viña del Mar. Fuimos a Viña del Mar, Tom y yo fuimos la primera vez que vamos a un colegio, fue ahí, en Viña del Mar, y vino un terremoto muy fuerte en ese año, creo que el 41 por ahí, y salimos rajando de vuelta a Punta Arenas, compramos una casa en Punta Arenas y un colegio muy bueno en Punta Arenas, el colegio inglés ahí, y fuimos a ese colegio en la primaria. Usted a los 6 años ya vivió un terremoto. Sí. Es otro tema que vivir de acá también. En uno de los años, mi padre le daban vacaciones cada 3 años, porque como vivió muy lejos, no podía todos los años ir. Y uno iba de vacaciones y le quemaron la casa acá. Se quemó la casa, se quemó. Cuando volvieron. Y entonces él entonces hizo lo que es ahora la Oveja Negra. Él hizo esa casa y yo nací en esa casa, en la casa de administración de él. Así que, o sea, vivir, no es que vivía acá en Viamonte, me preguntabas antes. Me he faltado 3 navidades en Tierra del Fuego en toda mi vida. ¿Solo 3? Sí, que yo me acuerde. Le quiero consultar, Adrián, ¿y su papá qué rol tenía en el...? Era administrador, él hizo el frigorífico y quedó de administrador.
Sí, en ¿Era constructor? 1918. Él era ingeniero de frío. Él aprendió y trabajaba por una fábrica de compresores. En ese tiempo era el principio del frío, cuando había un problema en Europa de falta de carne, entonces de Estados Unidos o de Canadá tenían el tema de había carne, cómo hacerlo llegar a Europa. Empezaron con bodegas especiales con mucho hielo, y terminaron al final con barcos con compresores a bordo que daban frío y mantenían la carne fría. Y él estaba en esa compañía y cuando estaba la duda, él era joven, o lo mandaban a Punta Arenas o lo mandaban a un barco, no sé. Y eligió, fue a Punta Arenas. Claro, y en Punta Arenas, trabajando, es que Menéndez lo contrata y llega acá. Sí, Menéndez, él estaba en el frigorífico de Puerto Sara. Sí, ahí que en no Chile. existe más. No hay ni un rastro de frigorífico, ni una losa. Todos los ganaderos, acá se formó una compañía, no era únicamente los Menéndez, eran de todas las estancias, o la mayoría, hicieron el frigorífico en el año 1918. Ahí era todo producción de ovejas. Tierra del Fuego, era producción de ovinos, ¿no? Sí, todo. ¿Y a dónde lo vendían? Eso todo iba a Inglaterra. Venía un caponero, un barco grande, fondeaba afuera, y con los barcos chicos, como finalmente eran los luchos, pero antes de los luchos estaban los de Menéndez, le daban un golpe de frío a la carne y lo cargaban y lo llevaban con una marea afuera al caponero. El caponero era un barco de frío, con máquina de frío, y recorría toda la costa, juntando de Deseado al frigorífico de Gallegos, de distintos lados. Adrián, le pregunto, me decía que todo el crecimiento de la ciudad lo hizo mucho Menéndez. Menéndez un poco... Trajo los materiales. No lo hizo él, no. Traía. Él hizo la anónima, o tuvo parte que ver con la anónima. Seguro. Pero la ciudad la hacían los vecinos. Sí. Ustedes eran los que un poco motorizaban. Muchas cosas lo hicieron con donaciones. Cuénteme esa parte de lo que se acuerde. Bueno, de acá se hacían donaciones porque era lo más fácil. Es más fácil donar un ternero para que lo vendan y lo... Una rifa. Una rifa Claro. y no de otra forma, no ir a comprar cemento porque era complicado. Pero hay ciertas obras en Río Grande así, más o menos ligero por los dedos. Sería Eduardo Schmidt, fue el primero en la biblioteca, ¿no es cierto? Después el orden no lo tengo bien claro. Romero donó la Plaza de los Animales en Viedma, donó el polígono de tiro que está usando policía ahora en Viedma también. Después el Club San Martín se hizo pulmón por la gente del pueblo. Y después habían otras donaciones como la donación que nadie sabe, de Boca Juniors a Río Grande. No sé por qué le hicieron la donación de un edificio. Ese edificio lo armó un carpintero acá porque vino desarmado. Mingo Gutiérrez sabe el nombre del carpintero, yo no me acuerdo. Eso era una donación. La esquina que tienen las monjas, la hermana Carla, la Casa Verde que está en Alberdi y Don Bosco, esa casa fue hecha por las
señoras americanas de los ingenieros americanos de Tennessee, en memoria de Michael Dorney, que era un chico que junto con el padre y con mucha gente más, estaban centollando en Cabo Domingo y no se descuidó con la marea y quedó atrapado por la marea y fue visto por última vez parado encima de una roca con el hijo en los hombros y nunca se encontraron los cuerpos. En memoria de ese chico, las señoras hicieron ese edificio como un albergue infantil. Joaquín Goytisolo fue uno de los primeros médicos, fue poblador acá en el año 20 por ahí, vino de España, y ese lugar tenía el nombre de él escrito grande, Joaquín Goytisolo, era el CAP 1, CAP le dicen. Sí, CAP, sí. Bueno, y borraron el nombre, lo pintaron todo de blanco, ahora está todo pintado de blanco. Pero eso lo enoja, que no... A mí, sí, a mí me molesta. Sí. Me molesta. No, porque aparte sería muy interesante para la gente que pero sepa. uno va al intendente a ver de eso, que he ido, y dice, no, ese edificio no es mío, es del gobierno. Entonces, es como si es de gobierno, o no de gobierno. Además, yo creo que el intendente es el capitán del barco. Así que alguna responsabilidad tiene que tomar. Toda la vida mayoritariamente vivió en la Oveja Negra. No, hasta el 41. Del 41 adelante fuimos a Chile y vivimos en Chile y veníamos para las vacaciones acá. ¿Dormían allá, vivían allá en Punta Arenas? Vivíamos en Punta Arenas, sí, veníamos para las vacaciones. Pero hay que acordarse también que no era tan fácil. Un año demoramos de Porvenir a Río Grande 7 días de viaje, con coches con pantaneras que eran gomas como si fueran de tractor, cargado por supuesto de todas tus valijas y todas tus cosas, pero era, por ejemplo, un día entero de policía chilena o policía argentina. Un día de viaje. 7 días a Porvenir. Sí. Qué época. Claro, entonces no podían venir todos. ¿Qué venían? ¿En mayo? No, veníamos, terminaba el colegio para las vacaciones. ¿Pero qué terminaba? ¿El colegio terminaba en mayo o terminaba en diciembre? En diciembre. Como ahora. Sí. Y ahí venían a pasar la Navidad con tus papás. Después la secundaria no, la hicimos en Buenos Aires y ahí íbamos en avión a Buenos Aires. Claro. Internados en Buenos Aires y volvíamos para las vacaciones. Así comenzó a latir Río Grande, con barcos que unían distancias, con vecinos que aportaban lo suyo y con una comunidad que crecía a fuerza de colaboración. Historias que Adrián recuerda como testigo privilegiado de ese inicio.